Me alegro mucho de que tenemos unos ponentes excelentes. Maxim Tovkailo es el principal fact-check de Rusia, fundador de factcheck.ru. Sergei Zamuruev, autor del canal en Telegram Noticias de Cataluña. Sergio Sanculman, editor principal de Cultura en el periódico La Vanguardia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando nos preparábamos y mandamos el primer correo con las fotos de los ponientes, hemos recibido una carta que indicaba que hay más hombres ponientes que mujeres. Eso está en contra del progreso. Y yo quería contestar que los hombres son más abiertos a usar estar en estas charlas, pero después empecé a pensar que si fuese una persona famosa me someterían a la cancel culture. Y empecé a pensar que cada mes tenemos más y más casos de este tipo que afecta el trabajo de medios de comunicación, afecta a los trabajos de bloggers. Y quisiera hacer mi primera pregunta a Sergio. Por favor, cuéntame, ¿cómo ha cambiado su trabajo? ¿Cómo han cambiado su trabajo los movimientos sociales, empezando por Me Too y Black Lives Matter y otros movimientos sociales? Y también cuéntanos, por favor, ¿qué temas en España son los que tienen que tratarse con mucho cuidado? La Vanguardia, como sabéis, es el primer diario de Barcelona, es uno de los grandes diarios españoles. Nosotros tenemos en la versión digital 22 millones de usuarios únicos y en papel tiramos cerca de 80.000 ejemplares. Perdón. Tenemos en digital 22 millones de usuarios únicos, en papel 80.000 ejemplares, con una suscripción de 40.000, que es la más alta de España y una de las más altas de Europa. Es un diario influyente, siempre se ha ocupado mucho de la actualidad rusa, siempre hemos tenido un corresponsal en Moscú. En la época de la perestroika, nuestro corresponsal Rafa Poc tuvo contacto directo con Gorbachev y con Yeltsin, ha escrito varios libros sobre el tema, y actualmente tenemos a Gonzalo Aragonés. Para nosotros Rusia es muy importante, y yo, como editor del suplemento de Culturas, siempre he estado muy atento a la cultura rusa clásica, que debo decir que es la que está más viva en estos momentos. Todas las editoriales españolas están traduciendo constantemente los clásicos, a Dostoyevsky por el 200 aniversario, pero también Tolstoy, Chekhov, Turgeniev, etc. Hay un interés muy permanente en el mundo cultural español hacia la cultura rusa, la clásica y la contemporánea. Hay editoriales en Barcelona, como por ejemplo Acantilado, que están publicando a los autores rusos jóvenes y contemporáneos. Esto os explico para contextualizar un poco dónde estamos. Respecto a lo que Armin pregunta, cómo nos han afectado los movimientos sociales, el movimiento, lo que podemos llamar la nueva ola del feminismo, nos ha afectado bastante en un sentido positivo. Es cierto que hace 20 años en el mundo editorial la presencia de las mujeres era bastante menor a la que es ahora. Hemos pasado posiblemente de una oferta editorial en la que las mujeres tenían el 15-20% de presencia a la actual, que es prácticamente un 50%. En los medios informativos, en los suplementos, había menos atención de la que se presta ahora a la escritura de mujer y había menos colaboradores. Yo he tenido la suerte de que quizá una de las figuras más destacadas del feminismo cultural en España, que es Laura Freixas, que ha sido una autora muy comprometida y además ha sido directora de una asociación que se llama Clásicas y Modernas, que reivindica precisamente todo esto. Laura ha sido colaboradora mía y desde el primer momento ha hecho un papel de fiscal. O sea, Laura me miraba nuestro suplemento con mucha atención y cada fin de semana me llamaba por teléfono para protestar. Me decía, parece mentira que solo han colaborado pues 3 mujeres y 15 hombres, solo habéis dado reseñas de 4 libros de mujeres, en cambio 20 de hombres. Y esto a mí me ha ayudado mucho porque realmente creo que es una causa justa. O sea, es verdad que en el mundo cultural las mujeres tenían bastante menos peso y en los últimos 10-15 años ha habido un esfuerzo, sobre todo en los más conscientes, para ampliarlo y para que tengan mucha más presencia. O sea, en este sentido, no sé si el Me Too, la ola feminista o simplemente el sentido común y la idea de que era una batalla justa,
ha hecho que hayamos cambiado bastante, hemos incorporado a muchas más colaboradoras, hemos prestado mucha atención a este tipo de temas y, de alguna forma, creo que el suplemento Culturas ha sido bastante, digamos, de los pioneros, de los que han estado en este debate de una forma, pues yo creo, muy, muy consciente y muy continuada. Otros temas como el Black Lives, etcétera, claro, no nos afectan tan de cerca y simplemente los hemos reflejado en tanto que tendencia social o tendencia cultural, pero no creo que no nos han afectado tan ¿Intentas directamente. ahora mantener el balance entre mujeres, vamos a decir, las noticias sobre mujeres y hombres, las noticias sobre cultura, como por ejemplo en los museos que intentan presentar proyectos de África, proyectos de los países donde hay inmigración a España? Sí, yo creo que es un tema que a los que trabajamos en el mundo de la cultura no podemos hacer ver que no está pasando. Hay una relectura de la cultura universal en los últimos 10 años desde la perspectiva del feminismo. Pues había muchos artistas que no estaban en las colecciones de los museos, pero no porque no tuvieran cuadros, sino porque no habían pasado al primer plano. Entonces, todo esto está pasando. Efectivamente, hay también desde la perspectiva del mundo negro, del mundo asiático, etcétera, etcétera, hay toda una relectura de la tradición artística y todo esto se está abriendo. En estos momentos en Barcelona hay un debate muy fuerte sobre el esclavismo. Se había considerado que en Barcelona el esclavismo prácticamente no había existido y no era residual. Bueno, había existido y no era tan residual. Bueno, nosotros en todo esto hemos entrado porque son debates que consideramos que son de justicia, o sea, que son buenos debates. No lo consideramos un tipo de censura o un tipo de presión, sino consideramos que son ideas y son reivindicaciones a los que vale la pena sumarse, no cuando llegan a un extremo, no cuando tiran por la ventana las estatuas de Cristóbal Colón, o sea, cada cosa hay que ponerla en su momento. Pero esta relectura, que yo debo decir que la vi por primera vez en los Estados Unidos cuando estaba estudiando en los años 90, que se hacía, digamos, la contestación a la cultura del hombre blanco, WASP, etcétera, etcétera, que era verdad, que era lo que dominaban las universidades americanas en los años 90. Hay un primer intento de decir, oiga, no pueden contar la historia de la literatura solo a partir de señores blancos, de clase media alta, etcétera. Vamos a buscar otros puntos de vista. Esto, el movimiento de lo políticamente correcto, que nace a principios de los 90, lo que estamos viendo ahora es un nuevo capítulo como lo estamos viendo en el feminismo. Bien, yo creo que la base de todo esto es positiva. Lo que no es positivo son los excesos y las exageraciones, pero mi visión es buena de todo esto. Y cuando, por ejemplo, pasa un evento donde, creo que era en abril, cuando Victoria Abril, voy a hablar ruso, ¿vale? Por su acaso, Victoria Abril en uno de los festivales se disculpó por algo que había dicho antes. Era el Festival Feroz, uno de los festivales de cine más importante en España. Todos los medios publicaron su disculpa, pero no publicaron casi nada sobre el festival. ¿Cree usted que es una forma de enfocar la información correcta? Me parece que Victoria Abril se disculpó por haber hablado mal de vacunas. Casos así, lo mismo Johnny Depp en San Sebastián Film Festival estaba rechazado también por su... Claro, pero yo creo que este es otro... Sí. Por ejemplo. John Galliano, por ejemplo. Sí, John Galliano hace tiempo. Sí. Yo creo que esto es otro tema. Yo creo que esta es la tendencia al linchamiento que fomentan las redes sociales, pero esto es otra historia, porque en las redes sociales te pueden linchar por temas relacionados por la cultura de la cancelación o por cualquier cosa, o porque has salido a la calle y te has caído, no lo sé. Entonces, creo que es un tema diferente. ¿Pero los medios soportan estos temas o no? Me parece que sí, bastante. Bueno, en el caso de La Vanguardia, digamos, La Vanguardia es un diario serio. La Vanguardia es y aspira a ser lo que se llama un diario de élite internacional, pues un poco en la línea donde está New York Times, que es el modelo para todos nosotros y que es el número uno, pero luego hay varios diarios europeos, el Times, el Guardian, Le Monde, Le Figaro, Corriere della Sera, La Estampa. La Vanguardia está en esta línea. Entonces, en La Vanguardia vamos con mucho cuidado con este tipo de historias. Intentamos hacer fast-checking
siempre. Se nos puede escapar alguna cosa mal hecha o insuficientemente contrastada, pero en cuanto la detectamos, la corregimos, ¿no? O sea, no jugamos nosotros a esto. Vale, muchas gracias. Máxima, ¿можешь Максим, ¿nos podrías hablar de temas actuales en Rusia? Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Y ahora es la tercer debate donde yo participo y me gustaría dar las gracias a los organizadores. Es una gran posibilidad en la época de la pandemia poder encontrarnos y hablar. Respondiendo a su pregunta, podría decir que hemos oído muchas opiniones y me gustaría empezar con una anécdota. Hace un par de días, cuando estaba en el aeropuerto, después de pasar control de pasaporte, de repente me di cuenta que voy a Barcelona y no tengo ningún euro en efectivo y ninguna tarjeta de crédito. Ninguna. Había 30 minutos hasta el vuelo y no sabía qué hacer. Entonces no hay nada que hacer. Tenía que subir al avión y volar. ¿Por qué ha pasado esto? Porque en Moscú yo no utilizo estos medios. Por ejemplo, estaban en uno de los debates, habíamos hablado de un alto servicio, nivel de servicio en Rusia, y realmente hace mucho tiempo que no utilizo efectivo y todas mis tarjetas de crédito están en mi smartphone. Y entonces he pensado que, de acuerdo, si vengo aquí y no tengo dinero, pediré a Arminé para que me dé una carta suya, una tarjeta de crédito, y voy a ingresarle un dinero y después ya pasaremos las cuentas. Entonces, ¿por qué cuento esto? Yo finalmente resolví todos mis problemas, llegué hasta el próximo banco, he conseguido sacar dinero. Y que quiero decir que estamos viviendo en una época muy diferente y la cultura de cancelación, este hecho, este fenómeno que había surgido a través de las redes sociales es el resultado de la manera como se comporta la gente en las redes sociales. Es muy importante de entender esto, porque si olvidamos de las redes sociales, podríamos decir que la cultura de cancelación está acompañando toda la historia del desarrollo del ser humano, porque siempre alguien cancela a alguien. Toda la historia de la humanidad está llena de hechos similares y podríamos ver toda la cultura bajo el prisma de cultura de cancelación. Y hay que decir que las redes sociales nos han dado una posibilidad, por un lado, de comunicarnos y, por otro lado, los fenómenos como la cultura de cancelación, de divulgación de fake news. Y esto también es el resultado del desarrollo de las redes sociales. Respondiendo a tu pregunta, Arminé, puedo decir que en Rusia no está tan activamente desarrollado, no se utiliza con tan frecuencia, se podríamos decir, no es tan popular. Yo creo que sería un término más exacto que en los Estados Unidos o en Europa, en la Europa occidental. Cuando preparaba este debate, yo no había encontrado ninguna información sobre por qué pasa esto en Rusia, pero yo podría decir que uno de los ejemplos más sonoros es lo que pasó hace un año y medio, cuando una presentadora de televisión muy conocida había tenido un hijo, y Regina Fedorenko, concretamente, y estaba explicando los detalles de todo este proceso. Es una presentadora, una blogger muy conocida, y alguien de los seguidores le había escrito en Instagram. No, podría decir, no quiero explicar los detalles, pero una de las seguidoras había comentado que las mujeres que
explican los malos tratos que han sufrido las mujeres de sus hombres, no tienen que hacerlo público. La primera cosa que tendrían que hacer estas mujeres es analizar por qué ha pasado esto, analizar sus relaciones y por qué este hombre ha permitido utilizar la fuerza. Entonces, esta opinión ha provocado un tsunami. Los seguidores han dejado de seguirla. Todos los premios que ella estaba nominada se han negado de entregarle estos premios. Sus patrocinadores también la habían abandonado. ¿Y sabéis cómo acabó esta historia? Dentro de un mes, esta mujer había presentado disculpas públicas y había grabado una película, había rodado una película sobre la violencia machista en Rusia, porque es un tema muy actual, muy candente en Rusia, lo que permiten los hombres rusos hacer hacia sus mujeres. Esto está relacionado también con las peculiaridades de la cultura rusa. Sergio había comentado los autores como Dostoyevsky y otros, o Turgenev, podríamos cancelarles también porque su opinión, cómo estos hombres, como estos autores trataban a las mujeres, absolutamente discrepa con la opinión que tenemos ahora de estas relaciones. Y también me gustaría comentar que tenemos algunos ejemplos particulares. Algún blogger, por ejemplo, ha hecho algo, ha dicho algo inadecuado. Este fenómeno existe, pero nunca adquiere unas dimensiones importantes. Y se podría decir por qué. Porque en Rusia no está desarrollado el Instituto de la Reputación. Porque la gente que tiene poder, dinero, fama, etcétera, no pueden perderlo en un solo instante por un hecho erróneo, políticamente incorrecto, porque el sistema empieza a justificarles, empieza a protegerles. Y yo no estoy hablando del sistema estatal, sino del sistema de valores, sistema de percepción social. Por ejemplo, una chica que había reconocido una violación sexual o un abuso mental. Entonces, si ella lo expresa públicamente, los hombres y las mujeres públicamente empiezan a decirle, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué error has cometido? ¿Qué falda llevabas en este momento? ¿Cómo te portabas? Y este es muy típico para Rusia. Y yo puedo decir que yo conozco bastante la situación en Europa. Sí, en otros países también, por ejemplo, cuando dicen que una mujer o una actriz que lleva un vestido determinado, por ejemplo, en Berlín, desgraciadamente no soy yo toda la pregunta, pero la respuesta es la siguiente. La cantidad de voces en las medios de comunicación en Europa Occidental, yo puedo decir que la discusión en estos países es más abierta y más justa, es más competente. Pero en Rusia, yo puedo decir que mi chica sufrió harassment por parte del sistema. Yo había visto su estado mental porque la sociedad rusa empieza a presionarte. En todas partes existen opiniones diferentes y no estoy a favor de prohibir a alguien a expresar su opinión.
La pregunta de Armin era ¿por qué pasa esto en Rusia? Y yo contesto porque desde mi punto de vista la relación con la opinión es diferente. Este tema está, creo que está clara para todo el mundo. ¿Por qué empezó la cultura de cancelación? Pero ahora resulta que no se puede, por ejemplo, criticar a las personas gordas o las personas con sobrepeso. No se puede porque se te van a saltar a la yugular. Pero este no es cancel culture, no es cultura de cancelación. Este es hype de las redes sociales y hay que tenéis que entender que si podéis leer o seguir el desarrollo de este término, de acuerdo, Maxim, si hablamos solamente del tema de redes sociales, no la postura social. Si, por ejemplo, estamos hablando del tema de vacunación, no estamos hablando solamente de Victoria Abril, tú no puedes expresar la opinión que discrepe con la opinión oficial, porque enseguida te empiezan a criticar. Entonces, esto puede limitar la opinión expresada. ¿Por qué, desde mi punto de vista, la cultura de cancelación es más positiva? Es porque esta cultura pretende llamar la atención hacia el problema, hacia al fenómeno. Y esto provoca que la gente está más consciente hacia la construcción de nuestra sociedad, como el tema de consumo y otros, pero yo no estoy de acuerdo cuando esta concienciación se convierte en un ataque. En Rusia, por ejemplo, hay gran número de negacionistas, de personas que no aceptan la vacunación. Y nadie está cancelado. Nadie les cancela por su opinión, pero desde mi punto de vista creo que es horrible, porque el tema es que esto se convierte en una entrevista. En Rusia creo que tiene que haber una voluntad política para solucionar el problema del coronavirus. Por eso escogemos a nuestros dirigentes. No para que tomen las decisiones agradables, que nos complazcan a nosotros y a ellos mismos, sino ellos tienen que tomar decisiones en perspectiva. Y desde mi punto de vista, no podremos vencer a coronavirus sin tomar las decisiones complicadas e incómodas, políticamente hablando. ¿Tienes algo para comentar? Yo creo que es un error de método poner al mismo nivel cuestiones sobre opiniones y ideologías, por ejemplo, sobre el neocolonialismo podemos tener opiniones diferentes, como hacia otros aspectos de nuestra vida. Este se convierte en una discusión entre la sociedad, mientras que la vacunación es otra cosa. Existe una verdad que se había conseguido mediante un proceso científico muy riguroso. Y no se puede opinar sobre un tema sin basarse en los hechos científicos. Yo creo que esto es absurdo. No se puede considerar una opinión particular. Por ejemplo, no se puede considerar sobre el tema de reparación de un coche. No se puede considerar al mismo nivel la opinión de un mecánico y de mi cuñado. Y el tema de cultura de cancelación puede decir que existen temas que se puede discutir libremente en la sociedad, y esto que no se hace. A cambio, los temas de seguridad, de salud pública,
estos temas yo no veo posible la discusión fuera del ámbito científico, fuera del ámbito de publicaciones científicas, etc. ¿Y qué consideras sobre los temas sociales? ¿Cuáles son los temas abiertos o cerradas en Rusia, en España? Y yo no puedo decir desde el punto de vista de situación en Rusia, porque hace mucho tiempo que no vivo en Rusia y no sigo las cosas que pasan allí. Lo que está pasando a nivel de Europa Occidental, lo que me preocupa que el movimiento de políticamente correcto, este mismo concepto, obliga a los medios de comunicación a aplicar autocensura. Yo había nacido en la Unión Soviética y conozco perfectamente qué es realismo socialista. Y últimamente yo veo un realismo capitalista. La misma relación entre las personas y los medios de comunicación. Y yo cuando veo esta comunicación solamente en una dirección, yo puedo verlo, tengo como un radar, como una persona nacida y educada en la sociedad comunista, yo soy más sensible hacia la censura. Hace poco había visto una película china y me sentí aliviado porque he pensado que esta película china no parece de ninguna manera a una película prefabricada de Hollywood. Estaba llena de libertad. Hasta este punto hemos llegado. ¿Había pasado alguna vez que tenías que escribir alguna opinión y te has autocensurado pensando que la opinión podría ser negativa? A ver, yo creo que en Cataluña en los últimos 10 años ha habido un proceso de presión muy fuerte sobre los medios desde el mundo independentista. O sea, hemos vivido lo que se llama el proceso. El proceso, en cierto momento, parecía que todo el mundo pensaba igual y a la gente que no pensaba igual, de alguna forma, no se les miraba bien, ¿no? Eso se ha dado en muchos ámbitos y yo creo que ha sido un momento difícil para expresar con cierta claridad las opiniones. Yo lo he intentado, pero debo decir que he ido con cuidado. He ido con cuidado porque han sido momentos delicados y bueno, y que no ha acabado bien. O sea, todo el proceso no ha acabado bien. Ha acabado con una sociedad bastante fracturada que en estos momentos está intentando pues volver a tender puentes entre sensibilidades y puntos de vista diferentes. Pero yo diría, por ejemplo, que el tema... Habla sobre temas de políticos. Sí, me refiero al proceso que pretendía la independencia de Cataluña con respecto a España. O sea, yo creo que eso ha sido, digamos, un movimiento que ha tenido mucha fuerza y mucho peso sobre los medios de comunicación, ha intentado influir. Los medios de comunicación públicos en Cataluña tomaron partido de una forma muy clara, cosa que yo creo que no deberían haber hecho, tendrían que haber aguantado más, como mínimo, una cierta apariencia de neutralidad, no lo hicieron. Y los medios independientes hemos tenido muchas presiones, ¿no? en este tiempo. Este campo, sí. Y luego hay cosas que van saliendo. Por ejemplo, pienso que muy recientemente todo el tema de la ley trans ha sido un campo muy polémico porque mucha gente se ha visto de alguna forma atrapada entre, digamos, la simpatía por las personas que están en situaciones difíciles del mundo transexual y una ley que de alguna forma pues ponía muy fácil, un proyecto de ley que ponía muy fácil pues que niños o adolescentes cambiaran de sexo, digamos, de una forma muy rápida y sin pasar determinados, pues no sé, controles o procesos, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la ley trans pues ha sido un tema muy polémico, ha habido muchas presiones de muchos sitios y bueno, ha sido uno de los casos, digamos, de debate claro, ¿no? También tema de inmigración aquí parece un tema así ¿qué tienes bueno, en mente? el tema de inmigración es un tema de debate, pero no creo que sea un tema sobre el cual se aplique ni censura ni presión. O sea, hay distintas posiciones, en el mundo político también tienen diferentes puntos de vista, pero no me parece un tema ni de cancelación ni sometido a censura, simplemente es un tema a discusión.
Vale, sí, Sergey. Мне кажется, что главное... Yo pienso que el problema principal de la cultura de cancelación en todos los países consiste en que la sociedad se convirtió en una sociedad fragmentada y no existe dentro de la sociedad unos valores válidos para todos. Y las opiniones se confrontan, no existe un arbitraje superior para la sociedad. Y podríamos decir que el concepto de la normalidad ha desaparecido y no existe, ya que cualquier opinión sobre cualquier cosa se considera válida y se considera que puede ser discutida. Y el tema que en Rusia no existe la opinión dominante sobre lo que es normal y lo que no. Y la cultura de cancelación ha llevado a la sociedad a no tener diálogo, no tener una plataforma para realizar este diálogo. Por ejemplo, si soy partidario, no, por ejemplo, si estamos hablando de algunos temas que el diálogo sobre este tema prácticamente no es posible y los partidarios de una opinión intentan boicotear a las personas que tienen opinión opuesta. Y entonces no podemos conseguir encontrar la verdad, porque la única acción que se ve es intentar eliminar la libertad de expresión de otra parte, porque esto podría ser ofensivo para algún colectivo y todo el mundo se siente ofensivo. A veces yo creo que se puede herir a las sensibilidades si el objetivo es conseguir un bien superior para todos. Entonces no existe un mecanismo que pudiera decidir si se puede ofender la opinión de alguien para conseguir este bien mayor. No existe opinión sobre el bien de todos. Y si, por ejemplo, el hecho de que yo me sienta bien tiene que considerarse un valor superior, y si existe algo superior a mi bienestar como individuo, por ejemplo, alguna necesidad colectiva, y si el poder intenta tomar medidas que me hieren, entonces yo me siento muy ofendido. Y si yo me siento amenazado y me niego que este tema puede ser discutido, entonces esta discusión se muere, no continúa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero y creo que hay que añadir algo. Es cierto que hoy día todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Pero es cierto que también creen que cualquier opinión es válida, ¿no? A mí me ha pasado en clase que esto ocurre cada día. Las palabras agudas se acentúan aquí y decir un alumno, no, en mi opinión no. Y yo, ¿cómo que no? Son así, ¿no? Pero hemos vendido que cualquier opinión es válida. Y además hay un problema, que si dices que no a esa opinión o a ese pensamiento, entonces es porque atacas a la persona, no a la opinión. Esto pasa a veces que dices, pues no me gusta tu novela. Ah, pues eres machista porque la ha escrito una mujer y entonces no te gusta su novela. O eres racista porque hay una confusión entre la opinión o el producto cultural y la persona. Se identifica, creo que las redes sociales han participado en eso porque somos producto cultural al final, nuestra identidad se basa en nuestra opinión, nuestra producción, pero esa confusión se ha hecho muy peligrosa. En teoría deberíamos tender a poder ser libres de decir yo no opino como tú. Con el tema trans o feminista que salió antes, era este tema, en plan, no estoy de acuerdo en este punto, eres transfobo. No tiene que ver, es que este punto es discutible. Creo que esa confusión entre
la opinión y el producto cultural y la persona ha hecho mucho daño a la cultura de la cancelación. No quiero rebatir tu idea, quiero eliminarte a ti, ¿no? Es un poco complejo. Considero que es muy importante lo que habían comentado dos personas que habían intervenido anteriormente, que cada persona puede y debe tener una opinión y hay que respetar esta opinión, sobre todo si esta opinión está basada en argumentación válida. Pero yo quiero otra vez poner el focus en las redes sociales. Y hay que decir que la cultura de la cancelación ha sido posible gracias a las redes sociales, porque permiten a un grupo reducido de personas divulgar su opinión entre una gran cantidad de personas. Porque si no fuera por las redes sociales, por ejemplo, si hay un grupo de 10 personas que yo no les caigo bien y deciden no saludarme y odiarme, y para mí no tiene ninguna importancia, pero si estas 10 personas están divulgando su opinión entre la gente y toda la ciudad deja de saludarme, esto es peligroso. Y yo creo que esto podría ser como un comienzo de aparición de problemas muy globales, muy importantes. Yo no sé cómo se puede solucionarlo, si pueden existir algunas leyes o algo parecido. Yo creo que no se puede solucionar este problema y en el mundo que tenemos que vivir, yo no veo nada nuevo en la cultura de cancelación, excepto su dimensión. Porque ha existido siempre este fenómeno, pero evidentemente el proceso de crecimiento como una bola de nieve es mucho más grande y mucho más rápido se divulga esta idea entre la población. Y Armina dice que también considera que hay más temas para ser objeto de cultura de cancelación. Desde mi punto de vista, tampoco no es así. Yo creo que es un tema de cantidad, no de calidad. Y perdonar porque me voy a tener que ir porque tenía un compromiso previo. Y yo solo quería decir una cosa, tanto España como Rusia han pasado por etapas de autoritarismo, donde la única opinión que funciona es la opinión mayoritaria. Entonces, es verdad que en estos momentos estamos en la rebelión de las minorías. Cada minoría quiere decir la suya, lo quiere decir a veces de forma muy agresiva y a veces es un auténtico gallinero. Pero esto también es el precio de la libertad. O sea, el precio de la libertad es que la gente discuta, que las opiniones contradictorias se pongan sobre la mesa y que de vez en cuando haya insultos y cosas feas, pero la libertad no es gratis. Entonces yo creo que hay que asumir esto, que hay debate y que el debate a veces se pasa un poco de rosca. Y me vais a tener que perdonar porque me tengo que ir. Excuse me. Yo quería hacer la última pregunta antes de que se vaya. La pregunta es si tenemos que tolerar la discusión que no tiene como objetivo alcanzar la verdad de beneficio para todos, sino de una discusión que tiene como objetivo limitar exactamente esa libertad. Con cancel culture tenemos la situación de que el objetivo es hacerle a otra persona callar. Claro, pero es que esta es una gran pregunta de la filosofía política del siglo XX que no vamos a poder resolver aquí, pero los defensores de la democracia tienen que defender la democracia frente a gente que quiere eliminarla con los argumentos de la democracia o tienen que renunciar a unos cuantos para enfrentarse a los totalitarios. Es un gran problema que me veo incapaz de resolver, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias. De acuerdo. Pues. Muchas gracias, te llamo. Gracias. Мы тоже должны закругляться. ¿Quieres añadir algo, no? Sí, gracias. ¿Funciona esto? ¿Lo tengo bien? Sí, está bien. Y en relación a lo que decíais, me parece que sí, que las redes sociales tienen un papel fundamental en esto de la cultura de la cancelación, y yo creo que más que porque un grupo reducido pueda llegar a un grupo grande, creo que tiene que ver por la cuestión algorítmica, es decir, que los usuarios de una red social
reciben contenidos en función de sus intereses y no reciben los contenidos de aquello de lo que no están interesados. Por ejemplo, la otra cara del debate o la oposición a su manera de pensar. Entonces, creo que esto es muy interesante de estudiar. Doy un apunte que García del Muro, un profesor de filosofía de aquí de Barcelona, habla mucho sobre esto en sus libros acerca de la posverdad, y me gustaría pues, conocer vuestra opinión sobre esto, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, también el proceso que mencionaba Sergio, de independencia de Cataluña, la falta de entendimiento, la falta de lazos políticos, cosas que hemos visto también con el Brexit, ¿no? Sí. La falta de discurso público, creo que es una consecuencia política y social muy grave que tiene relación directa con esta cultura del algoritmo y cultura no de no escuchar al otro, sino de no poder escuchar al otro porque ni siquiera hay acceso a ese otro. ¿Te ves otra opinión? Y cuando lo hay, ¿Lo ves? no se puede generar un diálogo, ¿verdad? Gracias. Mi respuesta será breve por la falta de tiempo. La sociedad mundial y también la española, la rusa, la europea, la estadounidense, tiene que enfocar este problema para que desvelar cómo funcionan estos algoritmos. Las corporaciones se enriquecen, sus inversores también. Su meta es ganar dinero y muchas veces lo ganan a costa de nuestra salud mental. Debemos elaborar un enfoque. No sé exactamente cuál sería. Sergei, si le he entendido bien, dije que hay que simplemente relajarse y vivir en este mundo nuevo. Estoy de acuerdo de que no se puede ponerse demasiado tenso. Yo creo que todos debemos que llegar a un acuerdo y entender cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, porque no se irán. Vamos a pasar más y más tiempo ahí. Mark Zuckerberg dice que vamos a trabajar ahí pronto y hasta hacer el amor. Tenemos que entender bien este mundo virtual. A las 3 tendremos aquí un discurso de especialista de Big Data y algoritmos, y es posible que contestará él puede contestar unas preguntas sobre este tema. Ahora debemos terminar porque se nos acabó el tiempo. Estoy dispuesto a compartir algo. Aquí hay muchos rusos. Quiero compartir un caso de cancel culture que estoy investigando. Tuvo lugar en nuestra comunidad. No sé cuál es la verdad en este caso, pero he visto una historia así. Hay un canal anónimo extremadamente antifeminista de habla rusa, que se publica en ruso. Este canal piensa que hay que cancelar la ley española de violencia de género. Las personas en este canal, que son anónimas, expresan este punto de vista extremo que yo respeto, pero no estoy de acuerdo. En particular, estas personas asumen un papel que puede ser bueno o malo, no soy quien para juzgar. Ellos asumieron un papel de un juez en lo que se refiere a la honestidad de las intenciones de otras partes. Estas personas a priori no son objetivos y utilizan anonimato para anunciar su punto de vista. Y han empeorado, gracias a ello, entre comillas, la reputación de algunas operaciones. Este canal ha empeorado la reputación de la organización sin ánimo de lucro DAR, que trabaja en Barcelona. Acusan a su fundadora de apropiarse de dinero que le mandan para la beneficencia. Según ellos, ella se vive con este dinero. Ellos expresan este punto de vista. Este punto de vista existe en la sociedad.
Mi canal lo leen muchas personas y la asociación DAR se ha dirigido a mí para pedir que anuncie uno de sus eventos. Y yo dije que no puedo, que tienen una reputación no muy buena y que tienen que ser más transparentes para contrarrestar estas informaciones que les manchan. Yo no puedo arriesgarme confiando en alguien que está metido en una controversia. Normalmente yo publico información sobre las informaciones benéficas rusas. Publico la información gratis, sin interés alguno. En este caso le dije no a la Fundación DAR. Les pedí documentos contables, no me convenció. He visto algunos datos. A pesar de todo lo que yo intentaba investigar para asegurarme de que es una asociación buena, no he podido llegar a ninguna conclusión. No sé realmente si engañan o no. De todas formas, me he encontrado en una situación cuando una organización que puede o no tener intenciones no muy buenas ha sido cancelada. Una persona que hace fundraising en esta asociación dice que hay más casos que en Barcelona cuando se les negaba algo por este motivo. Así que yo fui testigo y participé en un caso de cancel culture que ha sido impulsado por un grupito pequeño que tiene 1000 suscriptores. Pero tú no escribías nada sobre las acusaciones contra esta fundación benéfica, ¿no? Yo no escribí nada de nada. Yo estoy simplemente contando lo que pasaba fuera de las redes y de cómo fue el proceso que me llevó a decirles un no. Yo sugerí que todas las asociaciones benéficas tengan más transparencia, que publiquen sus documentos contables. Si hay transparencia, nadie podrá atacar su reputación. Pero debido a la falta de transparencia me veo obligado a no dar apoyo a esta asociación. Muchas veces en estos casos los medios podrían escribir que, por ejemplo, Vasily Pupkin acusa a la Fundación DAR de no tener muy buena reputación. Y es un hecho. Pero aún así, esto destruye la reputación. Cierto. Y en este caso no hubo ninguna razón especial de publicar algo. Si, por ejemplo, publicase Asociación DAR pide donaciones, pero hay un grupo de personas que dice que esta asociación engaña. Esto sería absurdo. Por eso preferí callarme de todo y no publicar nada. En la comunidad rusoparlante que tenemos aquí, no hay concepto de institución que verifica las reputaciones. No hemos creado este concepto de reputación. Por eso nos vemos en estas situaciones a veces. Yo sugeriría a que las asociaciones benéficas sean más transparentes y pudiesen publicar sus documentos contables, que haya unos mecanismos para estar abiertos y sometidos a la audición, a la auditoría de la sociedad. Pero yo mismo no puedo llevar estos temas. No tengo esta posibilidad. Bueno, muchas gracias, Sergei, por contar sobre este caso. Dentro de una hora vamos a hablar de los algoritmos de las redes sociales. Yo creo que la solución puede ser aplicar la tolerancia y cultura de la tolerancia, teniendo en cuenta diferentes opiniones. Por ahora terminamos. Muchas gracias.